Muy buenas tardes, estimada profesora, compañeros y videoaudiencia. Mi nombre es Miguel Seminario y a continuación mi equipo presentará el desarrollo de un análisis de nuestra historia en el Perú en el tiempo de los años 1930 hasta 1990. En este tiempo, 60 años que se suscitaron diferentes momentos desde el inicio y el apogeo y el auge de la oligarquía, los intentos de gobierno de las Fuerzas Armadas y la recuperación de la democracia. Hechos que, hechos que en general golpearon diferentes aspectos de nuestra economía, de nuestra política y de sobre todo, finalmente, el quien se ve más perjudicado es la sociedad peruana. En general, esto nos plantea la siguiente controversia. ¿Qué efectos surge tras estos intentos de gobierno de las Fuerzas Armadas y cuáles son los retos que debería afrontar esta nueva democracia? A continuación, mi compañero Javier expondrá los diferentes puntos. Muchas gracias. El desarrollo uno que sería, en primer lugar, se produjeron muchos golpes de Estado y regímenes militares en el Perú, eh, que influyeron significativamente en la política del país. Estos golpes incluyeron el gobierno dictatorial de Manuel Odía en la década de 1950 y la junta militar de Juan Velasco Alvarado en la década de 1960. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado llegó al poder en 1968 e implementó una serie de reformas políticas y sociales conocidas como la Revolución Peruana. Estas reformas incluyeron la nacionalización de las industrias y reformas agrarias, destinadas a reducir la desigualdad social y promover el desarrollo económico del país. Le doy pase a mi siguiente compañero. En el desarrollo 2, en segundo lugar, en el periodo de 1930 a 1990, en Perú fue testigo de importantes transformaciones políticas, sociales y económicas. Aquí, un antes y un después de la recuperación democracia. Bueno, antes, en 1930, en el golpe de Estado de Luis Miguel Sánchez Cerro, en 1931, la situación política antes en el Perú pues atravesó una serie de conflictos políticos, golpe de Estado, gobiernos autoritatorios y hubo una instabilidad política y luchas internas por el poder del gobierno de Augusto Leguía en 1908 a 1930 se caracterizó por el prolongado mandato del autoritario. La economía peruana estaba denominada por su pequeño grupo de oligarcas que controlaban las principales industrias y recursos naturales. Hubo una falta de redistribuciones de la riqueza y una gran desigualdad económica. Bueno, la sociedad peruana estaba marcada por profundas divisiones entre la élite, la clase de trabajadores y los públicos indígenas. Los derechos de los trabajadores y los grupos marginados eran limitados. Bueno, después de 1930, la recuperación de democracia en la situación política, la recuperación de la democracia se produjo con el final del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro en 1939 y retornó a las elecciones democráticas a lo largo de las décadas siguientes. Bueno, en el Perú experimentó mucha democracia y autorizaciones. La Constitución en 1969 marcó un hito de la promoción de los derechos democráticos y la separación de poderes. Bueno, en la economía, durante el periodo posterior a 1930, Perú implementó reformas económicas, sociales,
industrias claves como la minera, el petróleo. Se buscaban políticos redistribución de la riqueza, aunque hubo altibajos económicos y problemas de inflación. Bueno, la sociedad se promovió reformas sociales como las reformas agrarias de la década de 1960, que buscaba mejorar la situación de los campesinos y pueblos indígenas. Se establecieron políticas de inclusión social y la lucha contra la discriminación. Es decir, el periodo de 1930 a 1990 en Perú estuvo marcado por cambios políticos y sociales significativos, con avances hacia la democracia y reformas económicas y sociales. Sin embargo, también hubo desafíos y momentos de inestabilidades políticas en esta larga de trayectos. En conclusión, por esta razón, nosotros reafirmamos que los golpes de Estado que produjeron los militares sí fue un reto para recuperar nuestra democracia, ya que provocaron una notable inestabilidad en todas las áreas que desencadenó una serie de consecuencias adversas que sumieron a la nación en un estado de caos, violencia y una extrema pobreza, como se vio en el mandato del expresidente Alan García, que tomó malas decisiones y perjudicó a una población, pensando que iba a sacar a nuestro país de una crisis que ya venía. Justamente haciendo una comparación con nuestro Perú actual, encontré una frase célebre que dijo Raúl Alfonsín, y es que la democracia es vigencia de la libertad y los derechos, pero existencia de igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza. Me da a conocer la gran diferencia que existe entre 1930 y el 2023 en este periodo, todas las oportunidades que hemos tenido y hemos logrado como país y como peruanos, que viendo nuestro pasado esperemos no volverlos a repetir.